Hola, hola, hola. Ya hemos discutido la cinemática, que es el estudio del movimiento sin apelar al concepto de fuerza. Ha llegado el momento de hablar de la fuerza, de cómo reaccionan los cuerpos ante la acción de una fuerza. Vamos a comenzar con una discusión cualitativa de los efectos de una fuerza sobre un cuerpo rígido. Fuerza, voy a ponerlo aquí, fuerzas sobre cuerpos rígidos. ¿Por qué? Voy a explicarlo, el por qué inmediatamente que haya concluido de hablar sobre los resultados de la fuerza sobre el cuerpo rígido. La fuerza la consideramos una causa. ¿Una causa de qué? Del cambio en los estados del movimiento, no del movimiento. El movimiento no tiene origen en la teoría de Newton. Lo que tiene origen en la teoría de Newton y ese origen es la fuerza, es el cambio en el estado de movimiento, es el cambio en dirección del movimiento o el cambio en la magnitud de la velocidad del movimiento. Entonces, vamos a comenzar con una discusión cualitativa. Vamos a suponer que tenemos aquí un cuerpo y localizamos en este cuerpo un centro. En este centro vamos a suponer que actúan un conjunto de fuerzas. Vamos, una fuerza, otra fuerza, otra fuerza más. ¿Para dónde va a ir el cuerpo? Es un hecho que por más fuerzas que actúen, el cuerpo lo único que va a hacer es trasladarse. El resultado de la acción de todas estas fuerzas sobre este cuerpo rígido cuando actúan sobre un punto en particular al que hemos colocado allí, que denominamos el centro del cuerpo, no hemos dicho si es el centro geométrico o el centro de gravedad de ese cuerpo. Simplemente es un centro, por ahora le vamos a llamar así. Si es un cuerpo que tiene una densidad homogénea, ese centro es precisamente el centro geométrico. Si no es homogénea la densidad, entonces el centro va a estar hacia donde más se cargue la densidad. Por lo pronto eso no nos importa. El resultado neto de la acción de todas estas fuerzas es una traslación. Y entonces lo que nos interesa es saber si podemos reducir todas estas fuerzas a la acción de una única fuerza, porque eso es lo que vemos. No vemos a todas estas fuerzas, vemos únicamente el movimiento neto del cuerpo en una sola dirección y con una cierta aceleración. Entonces nosotros debemos de poder reducir todas esas fuerzas a una sola. Este es el primer elemento básico que debemos de tener en cuenta. Ahora, supongamos la situación más general. Supongamos nuestro cuerpo, pero ahora la fuerza actúa en este punto. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a haber dos resultados de este cuerpo. El primero es que va a empezar a rotar. La fuerza lo va a hacer rotar, pero también lo va a trasladar. Por lo tanto, toda fuerza que actúa sobre el cuerpo se debe de poder reducir a una traslación y una rotación. Traslación más rotación. Y esto es lo más general, el movimiento más general que puede resultar de la aplicación de fuerza sobre un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel que mantiene todas las distancias entre sus puntos, es decir, no se deforma. Si supusiéramos que el cuerpo es deformable, en alguna cierta medida deformable, o que puede fluir, entonces el resultado es siempre una traslación neta, más una rotación y por supuesto la deformación. Este sería el resultado neto de la acción de una fuerza. Fuerza, ¿qué hace una fuerza sobre un cuerpo? ¿Qué le hace a un cuerpo una fuerza? Lo único que puede hacerle es trasladarlo, rotarlo y deformarlo. No puede hacerle más. Cuando entramos a esto, ya estamos hablando, aquí podemos todavía hablar y eso nos da una bonita clasificación. Cuerpos rígidos y estos van a ser los cuerpos fluidos. Fluidos y elásticos, plásticos, todo ese tipo de comportamientos entran para cuerpos extensos deformables, pero esos no los vamos a ver. Aquí nada más cuerpos rígidos que van a ser sujetos de traslación y rotación bajo la acción de fuerzas. En general, este problema, el problema de la deformación, es un problema muy complicado que no vamos a tratar
en este punto. Es lo que sigue. Suponer la acción de una fuerza sobre un cuerpo deformable. Y lo primero que se obtiene de ello es el famoso modelo del cuerpo sólido de Hooke. Del cuerpo sólido de Hooke. Bueno, vamos a hacer lo primero que dijimos. Vamos a reducir todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, las que generan traslación, las vamos a reducir a un solo vector. Aquí vamos a colocar el cuerpo. Aquí está el centro que dije, el centro geométrico del cuerpo si tiene densidad uniforme. Si no tiene densidad uniforme, si está más cargado para un lado que para otro, pues es su centro masivo, su centro de masa, su centro de gravedad, todos los centros que ustedes quieran. En este caso lo vamos a dejar así. Es el centro donde al actuar las fuerzas, todas las fuerzas producen una traslación. Esas son las fuerzas concurrentes. Van a ser las fuerzas concurrentes. Después vamos a ver las fuerzas coplanares, que actúan en el mismo plano, pero no sobre el mismo punto. Estas van a ser las fuerzas concurrentes porque actúan sobre un mismo punto. Voy a poner dos, muy sencillas, nada más. Vamos a suponer que está actuado por el vector fuerza 1 y por el vector fuerza 2. Ahí están. Esas van a ser las fuerzas que van a actuar sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo las vamos a reducir? ¿Cómo vamos a encontrar lo que vamos a llamar la fuerza resultante? Vamos a descomponer este vector. Sacamos rectas de esta forma que van a ser perpendiculares a los ejes coordenados, el eje X, el eje Y. Van a ser perpendiculares. Esta de aquí se va a llamar la componente por la componente X. Esta de aquí se va a llamar la componente Y y esta va a ser la hipotenusa de la fuerza 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro vector y esta va a ser la componente por el eje X de la fuerza 2. Esta va a ser la componente por el eje Y de la fuerza 2 y esta va a ser la hipotenusa. Necesitamos introducir un ángulo. Introducimos el ángulo θ. Y acá abajo vamos a suponer que los ángulos en sentido contrarreloj son positivos y en sentido horario son negativos. Entonces pongo aquí la flechita, va a ser positivo. Voy a colocar este ángulo aquí y le voy a llamar gamma. Gamma. ¿Cómo lo voy a hacer para hacer la descomposición de esta fuerza en estas componentes que se llaman componentes vectoriales? Muy sencillo. Coseno de θ. Vamos a hacer eso, coseno de θ. ¿A qué es igual el coseno de θ? Al cateto adyacente, que es f de x, 1 entre la hipotenusa, que es f1. Seno de θ, que es cateto opuesto, entre hipotenusa. Cateto opuesto, pues es este. El cateto opuesto a este ángulo, véanlo, es el cateto que se le opone. El cateto adyacente es el que tiene aquí juntito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Cateto adyacente, cateto opuesto al ángulo. Entonces vamos a tener que coseno de gamma, pues es la fuerza 2 por x entre f2. Y seno de gamma, que es la fuerza por y2 entre f2. Ya podemos borrar el diagrama porque ya nos sirvió para lo que queríamos hacer. Estas van a ser las componentes vectoriales de nuestro sistema. Ahora bien, hay que recordar algo fundamental. Hay que recordar algo fundamental de lo que estamos haciendo aquí. Volvamos a ver el diagrama antes de olvidarlo finalmente y para siempre. Estaban así los vectores, F1, F2. Inmediatamente vemos que las componentes por X, vean, las componentes por X son positivas, pero la componente por Y de F2 va hacia abajo, es negativa, esta va hacia arriba, es positiva. Entonces la componente por Y esta la vamos a poner negativa. La tenemos que poner así viendo el diagrama. Ahora sí, vamos a hacer la resultante. La resultante por X es la suma de todas las fuerzas por el eje X y todas las fuerzas por el eje Y. Son las que nos dan la resultante por el eje Y. Entonces, de aquí despejamos f de x1 y nos va a quedar f1 coseno de θ. Como dijimos que esta también es positiva, nos va a quedar f2 coseno de gamma. Abajo, nuevamente, las que van por Y. Esta es también positiva, f1 seno de θ, pero esta es negativa, menos f2 seno de gamma.
Así se hace la descomposición vectorial de una fuerza. Entonces, este vector, este ya es el vector R, que va a venir dado, por supuesto, por sus componentes X y su componente Y, ya cuando lo escribimos en notación vectorial. ¿Cómo calculamos su dirección con respecto al eje X? Que generalmente esa es la que nos interesa. Tangente del ángulo eta, el ángulo que vamos a calcular, el ángulo eta, o si quieren el ángulo phi para que no se vea tan feo, el ángulo phi va a ser R de Y entre R de X. Si conocemos esta y conocemos esta, podemos encontrar el ángulo. Aquí estamos viendo nada más las cosas más generales. Luego les daré ejemplos explícitos. Estas son las fórmulas. Hay que aprendérselas. Se suma por el eje X, se suma por el eje Y por separado. Se toman en cuenta los signos y el ángulo se calcula de esta manera. De aquí se puede calcular la magnitud, obviamente con la fuerza, con la fórmula típica. Si ya tenemos las componentes estas, la magnitud de nuestro vector, pues va a ser, la magnitud de nuestro vector resultante, pues va a ser Rx al cuadrado más Ry al cuadrado raíz. Esa va a ser la magnitud ya en los hechos. Vamos al siguiente caso, que es el más interesante. El caso de las rotaciones. Cuando nosotros tenemos un objeto, vamos a ponerlo aquí en grande y luego, no, vamos a ponerlo acá para que nos quede espacio. Vamos a poner aquí el objeto. Vamos a suponer que es una viga y que esa viga está sometida a un peso que vamos a llamar la fuerza 1 y este va a ser otro peso que vamos a llamar la fuerza 2. ¿Qué va a pasar con este objeto, con esta situación? Si la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, este es más grande que este, el objeto va a quedar de esta manera. Va a haber una rotación, un balanceo. Se va a balancear hacia acá o se va a balancear hacia allá, dependiendo de las condiciones. Bien, nos interesa reducirlo. Podemos reducirlo a una situación en la que haya un vector, un solo vector que produzca exactamente el mismo efecto, o no podemos hacer eso. Imaginemos nuevamente la situación. Está así. No hay aquí nada. Está en equilibrio con respecto a esto. Yo puedo desequilibrarlo si pongo un vector viene por aquí, coloco una fuerza, aquí viene esta fuerza y da en este punto. Yo puedo en ese punto descomponer la fuerza en dos componentes. Aquí las voy a descomponer, miren. La voy a poner así, que es lo que estuvimos haciendo ahorita. Esta fuerza se va a descomponer en una componente por el eje X y en una componente por el eje Y. La componente por el eje X no nos va a importar porque si nada más existiera esa, lo único que produciría sería una traslación y eso no nos importa. Lo que nos importa es la componente por el eje Y. Entonces estas las voy a querer ver como el resultado de un vector que viene así oblicuo. Aquí habría un ángulo. Entonces esta es la componente que me interesa, la componente por el eje Y. Voy a considerar que estas son las componentes por el eje Y de algún vector y voy a calcularlo. Voy a poner aquí componentes ficticias por el eje X que no nos van a interesar, un vector ficticio, F, y acá ponemos lo mismo pero negativo. Simplemente porque de esa manera voy a poder hacer la descomposición vectorial que hace un momento mostré. Voy a suponer que aquí viene un vector y que este vector surge de algún punto y igualmente ese vector viene por acá. Le voy a poner nombre a este punto A este punto le voy a poner B, a este punto le voy a poner O' y a este punto O, y aquí voy a poner una línea. Ya tengo mi construcción. Este va a ser F, la distancia de aquí a aquí va a ser F, y la distancia de aquí a aquí va a ser F1, el vector, la norma o magnitud del vector F1. Como se puede ver, ya hice la descomposición vectorial. Este vector E y el otro vector E0, inmediatamente veo yo que se pueden escribir como positivo F, negativo F1. Hacia abajo va ese vector. Y el otro, este va a ser negativo, el negativo de S, y este va a ser totalmente negativo. Estos dos vectores generan o van a generar el vector que estoy buscando.
El vector que estoy buscando es este vector resultante, que va a ser este, E más E0. Entonces yo ya sé que la magnitud de mi vector, bueno, negativa, va a ser no otra cosa que F1 más F2. Si lo considerara en magnitud, pues sencillamente tendría que utilizar la regla del coseno y me quedaría que la magnitud es, si lo veo en magnitud, pues es F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más o menos 2 F1 F2, el ángulo que forman entre sí, pero el ángulo que forman entre sí pues son paralelos, o más bien este va así y el otro va así. Entonces el ángulo que forman, si lo mido así, es este. Forman un ángulo de prácticamente 2pi. Entonces el coseno de 2pi es 1. Y entonces esto me queda así. Ese sería ya el vector que estoy buscando. Esta sería su magnitud. Pero eso no es lo importante. Esto es nada más la magnitud del vector que estoy buscando. Si yo quiero que el sistema esté en equilibrio, entonces el vector va a pasar exactamente por este centro. Si estuviera en desequilibrio, si se desequilibrara hacia acá, entonces el vector va a pasar por aquí. Si se desequilibra hacia acá, el vector va a pasar hacia acá. Si se desequilibra hacia aquí, va a generar una rotación en sentido negativo. Y si se desequilibra por aquí, va a generar una rotación en sentido positivo. Entonces me interesa calcular las condiciones de equilibrio. De equilibrio en primer lugar, de equilibrio, no de desequilibrio. Eso lo puedo hacer simplemente utilizando triángulos congruentes aquí, como suele ser en estática. Bien, entonces yo puedo ver aquí que esta longitud y esta longitud, esta longitud y esta longitud son proporcionales. Eso es lo que nos da la congruencia de triángulos, porque estos triángulos, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí, son congruentes. Entonces yo puedo escribir la siguiente ecuación. O la distancia esta entre la distancia F1, la magnitud, deberá de ser igual a O'A entre la magnitud de F. Y si eso vale aquí, vale también del otro lado. Vale O' entre F2 va a ser igual a O'B entre F. Al ponerlos así, yo puedo inmediatamente dividirlos. Este se multiplica por este de acá, este se multiplica por este de aquí, igualmente este se va hasta arriba y este aquí. Entonces inmediatamente veo que me queda una ecuación muy sencillita. Me queda F2 entre F1 es exactamente lo mismo que O'A entre O'B. Vamos a escribirlo acá para que se vea más. Todo lo que hemos avanzado ya con solamente hacer estos cálculos tan sencillitos. Miren, vamos a ponerlo aquí. F2 entre F1 es igual a O'A entre O'B. Como pueden ver, es la distancia al centro. Miren, F2 multiplicado por su distancia nos va a dar las condiciones de equilibrio. Entonces nos queda así la condición de equilibrio. F2 por O'B es igual a F1 por O'A. Esta es la distancia al punto donde va a haber la rotación, donde se supone que va a estar en equilibrio el sistema. Ya sabemos que por ahí va a pasar la recta equivalente que estábamos buscando. Para que esté en equilibrio nuestro vector tiene que pasar por aquí. Bien, esta cantidad se llama momento. Momento de la fuerza con respecto al punto O, con respecto al origen. Si genera una rotación hacia allá, debe ser positivo, negativo, y si genera una rotación hacia acá, deberá de ser positivo. Entonces, inmediatamente vean, F1OA, este F1 viene hacia acá, genera una rotación hacia acá, este puede ser positivo. F2 genera una rotación hacia allá, pues este va a ser negativo. Entonces aquí, como se ve, hay un signo negativo. Siempre que haya una rotación, uno de estos va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Si no, no habría esa rotación. Ahora, si este se saliera, ya entonces este sería diferente de 0.
Es decir, no serían iguales entre sí, sino que uno sería más grande que otro. Eso es lo que nos dice esto, nuestra motivación para los momentos. Vamos ahora a nuestro sistema de referencia. Vamos ahora a calcular momentos. Vamos a suponer que tenemos un punto aquí y un cuerpo por ahí. Un cuerpo que vamos a colocar su origen en O. Ahí, ese es el origen O. Y aquí vamos a suponer que está actuando una fuerza. Vamos a suponer que hay una fuerza hacia acá por X. Y hay una fuerza hacia acá por Y. Esta descomposición es muy importante. Siempre va a ser muy importante. Vamos a calcular los momentos de esto. Este punto tiene coordenada X. Este punto tiene coordenada Y. Entonces, si queremos que gire hacia allá o queremos que gire hacia acá, debemos de ponerle adecuadamente los signos a los momentos. Este momento de aquí se calcula vean la fuerza, debe de ser con respecto a X. Entonces, ese momento es X, F de Y. Y acá tenemos el otro momento que va a ser Y, F de X, simplemente la distancia con respecto a este. Supongamos que nada más estuviera actuando sobre nuestro cuerpo, va a generar una hacia acá, por lo tanto decimos que este es positivo. Si nada más actuara generaba una hacia allá, por lo tanto este va a ser negativo. El momento total con respecto a este punto O, ya quitamos esto de aquí, el momento total que vamos a llamar M, no, le vamos a llamar F, no, le vamos a llamar tau, me gusta más tau. Tau con respecto de Z, porque el giro es con respecto al eje Z, si se fijaron. Entonces esto va a ser XF de Y menos YF de X. Este va a ser el momento. Si estuviera en equilibrio con respecto al eje Z, esto inmediatamente era 0. Este momento, la torca, se llama torca o torque. Yo no sé por qué siempre le he dicho torca, pero es torque, creo. Eso me dicen los libros, es el torque. El torque. Eso es lo que me dicen los libros, yo le decía torca, pero bueno, es torque. O bueno, así le llaman en este ensayo sobre mecánica clásica, le dicen torque. Sí, torque. Para no ponerle un nombre que yo no me acuerdo de dónde saqué. Torque. Bien, así es. ¿Qué significa esto? Nuevamente vamos a ponerlo. Significa un giro con respecto al eje Z. Si este fuese 0, significaría que, pues, no hay giro con respecto al eje Z. Si fuese constante, significaría que hay un giro con respecto al eje Z de una cierta magnitud definida. Y eso mismo podemos hacer con respecto a todos los ejes. Como ven ahora lo vamos a hacer con respecto al Y. Con respecto al Y va a ser ZF de X menos XF de Z. Y con respecto al X, al eje X, pues va a ser Y F de Z menos ZF de Y. Esto va a ser lo que nos va a permitir caracterizar el movimiento rotatorio desde el punto de vista de las fuerzas. Recuérdenlo.